¿Te ha pasado que cuando te dicen que te hace falta más educación financiera te sientes agobiado o agobiada y piensas, ¿cuánto más necesito? ¿Cuánto será la educación financiera suficiente para lograr los objetivos que yo quiero? Ella es Natalia, yo soy Jaime, somos coach en finanzas e inversiones en realizados.com y hoy vamos a hablar justamente de eso porque esta falta de educación financiera ya es conocida a nivel internacional y de hecho tan conocida que hay personas e instituciones que están promoviendo bastante la educación financiera, pero eso genera un segundo problema, que es el exceso de información financiera. Es saber qué de esta información te sirve, cuál quiero incorporar y al final puedes terminar con más agobio que cuando te dicen te hace falta educación financiera porque ahora tengo mucha y no sé cuál incorporar a mi vida. De hecho, nosotros no nos gusta la saturación de información financiera. Somos bastante minimalistas en ese sentido y no estamos constantemente viendo periódicos o actualizando el valor del dólar, ni mucho menos sabiendo la política monetaria de X país. No, en realidad nosotros somos muy selectivos porque cuando nosotros queremos realmente inteligencia financiera, educación financiera, esta no consiste en una cantidad infinita de información, no se trata de el que sabe más, sino que el que sabe discriminar por lo que le sirve y lo que no, y que lo puede llevar a algo aplicable en su vida. Así que el primer consejo que te vamos a compartir es especialízate. Pero, ¿en qué te vas a especializar? ¿Cómo saber en qué necesitas especializarte? Para ello, te vamos a compartir un video en donde nosotros hablamos de las etapas de una buena economía. Lo primero que tienes que hacer es identificar en qué etapa estás tú. Si quieres salir de deudas, ve en qué tipo de deudas necesitas resolver, deudas de consumo, deudas con casas comerciales, deudas hipotecarias, etc. Y en base a eso busca información específica, que no te utilicen todos estos canales llamándote la atención, sino que tú digas, no, yo voy a filtrar por lo que a mí me sirve y por lo que puedo poner en práctica. Y para eso es muy importante identificar en qué etapa estás. Si quieres mejorar la cantidad de ahorros que estás generando para luego poder invertir, necesitas ver cómo puedes optimizar el uso de tus recursos, cómo mejorar tu organización financiera. Si ya quieres invertir, ahí viene otro tema para poder discriminar, especializarte en un tipo de inversión en función a tus objetivos. No es lo mismo la inversión inmobiliaria que la inversión en acciones, ni tampoco generan los mismos resultados. De hecho, dentro de la inversión inmobiliaria nosotros podemos encontrar diferentes modelos. Comprar para vender, alquilar por año corrido o hacer un Airbnb, etc. Hay millones de configuraciones diferentes y tú no tienes que sabértelas todas. El segundo consejo que te vamos a dar es conócete a ti mismo, conoce tus comportamientos financieros, porque con el primer consejo pusimos el foco en lo exterior, qué información necesitas introducir a tu vida, pero ya hay comportamientos tuyos que vienes repitiendo durante toda tu vida que son internos y esos hay que saberlos, hay que saber qué es lo que te va a funcionar y qué no, porque no toda la información que tú vas a encontrar afuera va a ser aplicable de la misma manera para cada una de las personas. Como bien decíamos, si tú estás en una etapa de salir de deudas, bueno, ¿por qué llegué a eso? Cuando yo me conozco de forma interna, puedo determinar también qué cosas me van a servir de la información que quiero incorporar. Y de esa manera vas a evitar la sobreinformación en tu vida, porque tú dices, bueno, es que yo soy una persona que se comporta de esta manera, entonces esta información no aplica para mí, pero esta sí. Y así no incorporas información que no te va a ser útil. Por eso es tan importante conocerte internamente. Y conocerte no solamente tiene que ver con cuál es mi comportamiento financiero, si soy bueno para gastar, cómo protejo mi dinero de mí mismo, etc., sino que también conocer cuál es tu objetivo financiero, qué es lo que quieres conseguir. Muchas personas cuando uno les pregunta qué quieres hacer con tu dinero, no saben realmente qué responder porque no se han hecho esa pregunta antes. Entonces esta es una oportunidad para conocer qué quieres financieramente hablando con tus inversiones o con este ahorro que vas a generar. ¿Quieres sacar adelante un proyecto? ¿Quieres cambiarte de trabajo? ¿Quieres aumentar tu jubilación? Porque en función a todos estos objetivos te va a servir una inversión por sobre otra. De hecho, te vamos a dejar un video que compartimos en función a lo diferente que es una inversión versus otra con los resultados que te da y cuál te sirve en cada caso. Pero eso es lo que te va a permitir aplicar y poder seleccionar qué tipo de inversión te sirve a ti y qué no. Porque la persona que no se conoce financieramente a sí mismo le sirve todo. Ese es el problema. Y aquí viene la saturación. Si a raíz de conocerte, como bien dijo Jaime, te diste cuenta que lo tuyo no es la adrenalina al invertir, no te gusta esta sensación de arriesgar tu dinero o tus ahorros,
En ese caso tienes que buscar inversiones menos especulativas. También darte cuenta de cuál es el tiempo que requiere la inversión. Si es una inversión que requiere de mucho tiempo, esa quizás no es para ti si tú no lo tienes. En cambio, si estás desocupado y necesitas, o sea, si tienes este tiempo disponible y lo quieres poner en función a la inversión, ahí cambiarías este tipo de instrumento y no te sirve, como dije, todo. O sea, al final tiene que ver con ver qué te sirve a ti y filtrar la información por algo que además puedas llevar a la práctica. Eso es súper, súper importante. De hecho, te voy a contar una anécdota que nos sucede constantemente. Llegan a nosotros personas queriendo optimizar sus inversiones. Y cuando nosotros estamos trabajando los procesos de coaching sobre esto, llegan y dicen, por ejemplo, tengo varias propiedades, tengo acciones por aquí, inversiones acá y allá. Y una de las primeras preguntas que solemos hacer es, ¿para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu foco? ¿Cuál es ese objetivo final? Y muchas personas dicen, bueno, no sé, es que hay que invertir. ¿Pero por qué hay que invertir? Porque toda la vida me han dicho que es bueno invertir. Vale, pero ¿cuál es tu foco de inversión? ¿Quieres, como decía Natalia, mejorar tu jubilación? ¿Quieres lograr tu libertad financiera antes? ¿Quieres dejar una herencia a tus hijos? Porque dependiendo de eso y dependiendo, como decía Natalia, también del tiempo que tú puedas gestionar, las estrategias que se pueden hacer para invertir son muy distintas. Entonces, cuando uno no se conoce, va a lo loco, donde salga una oportunidad, voy. El problema de eso es que al tener tanta variedad, no eres especialista en ninguna y eso va a aumentar tu riesgo, porque también lo hemos hablado en varios de otros vídeos, que el riesgo no está en la inversión, está en no saber lo que estás haciendo. Entonces, si yo sé de inversión inmobiliaria, pero sé de arriendo de año corrido, de Airbnb, de comprar inmuebles para reformar y luego vender, probablemente no voy a ser experto en nada. Y si luego me voy al mundo de las acciones y tengo también un montón de formas distintas de invertir en acciones, tampoco voy a especializarme. Y ahí seguro que alguna va a fallar. Y en inversiones es muy importante mejor ir dando pasos pequeñitos pero hacia adelante que tratar de dar pasos grandes hacia adelante y de repente dar 2 o 3 hacia atrás. Porque ese retroceso que va a producir una mala inversión, que en este caso sería perder dinero, te va a producir un efecto doblemente negativo, porque no solo te quedas como estabas antes, sino que quedas más atrás y volver a recuperar eso te va a llevar más tiempo. Por eso es importante mejor ir pasito a pasito y conociendo lo que tú necesitas, o sea, ir especializándote en el tipo de inversiones, bueno, no solo en inversiones, también, como decía Natalia, en deudas, en ahorros, dependiendo en la etapa en la que estés. Pero es importante especializarte para que puedas tener buenos resultados en tu vida. Y sobre todo, contemplar que la persona que decide qué información entra a tu vida eres tú. Entonces, ¿cómo decidir eso de manera correcta con estos dos consejos? Primero, especialízate. ¿Especialízate en qué? En lo que a ti te sirva en función a la etapa en la que estés. Y segundo, también conócete financieramente en función a cuál es tu personalidad financiera, si eres bueno para ahorrar, si eres mejor para gastar, etc. Y también en cuáles son los objetivos financieros que tienes. Si lo que quieres es mejorar la segunda etapa de tu economía, que es decir, generar ahorros, nosotros tenemos una metodología que si encaja contigo, quizás te podemos ayudar por ahí. Y si lo que quieres es invertir con baja especulación y que sea una cosa replicable, también tenemos una metodología que te vamos a dejar aquí en la descripción o en el primer comentario. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para vernos en uno siguiente. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.